Las plagas solo son para los Adams. Fumiga ahora, llámanos o envía un mensaje. Qué gusto poder saludar. Pues sí, mire, nosotros cuando pensamos con quién vamos a platicar este viernes, porque el lunes no hay programa, le digo por la festividad, por supuesto el martes es día inhábil, buscamos a una persona que nos pudiera orientar, que nos pudiera ilustrar sobre este tema, y nos da mucho gusto poder saludar al catedrático Jonathan Melgoza Juárez de la FES Aragón. Catedrático, qué gusto poder platicar contigo. Estás muy joven, te voy a hablar de tu hombre, estás muy chavo. No lo Y es. además me da mucho gusto pues platicar contigo porque es eso precisamente lo que queremos platicar. Para nosotros las personas de mayor edad, el 15 de septiembre es una fecha muy importante, muy trascendente, pero hay muchos jóvenes en la actualidad es que creo como que ese tipo de cosas se van perdiendo. Qué gusto poder platicar con un experto en este tema. Catedrático, buenas tardes. Gracias y gracias por la mentira de decirme joven, pero gracias. La verdad es que sí, y si no eres un auténtico comedia, no, si estás muy chavo. A ver, una pregunta importante. ¿Por qué es tan trascendente una fiesta como el 15 de septiembre? Yo diría que es la fiesta más importante de los mexicanos y los mexicanos. Y voy a hacer pausa. Me tocó vivir por mi trabajo, director de Televisa, muchos años en la frontera con Estados Unidos. Ah, cómo se siente. Cómo se siente la patria, cómo se siente su sabor, su color, estas festividades. Inclusive un hombre de los más ricos, de los más inteligentes en el deporte, yo creo que empresarios mexicanos, del Canelo Álvarez, escoge estas fechas para hacer su pelea. ¿Por qué es tan trascendente esta fecha para los mexicanos? Bueno, primero me gustaría contextualizar. Cuando en el contrato social Jean-Jacques Rousseau señala que eh, ya no tendremos que tener las viejas religiosidades, es un autor perfectamente secular y piensa que hay que dejar el Estado religioso para el Estado puramente civil, señala que es totalmente necesario que haya religiones civiles, le llama a él. Y entonces, a partir de ello, propone cosas como festividades, y esto tiene el mismo efecto que los elementos religiosos, es decir, cohesiona, identifica, permite señalar vinculaciones, distancias entre, exactamente, este tipo de cohesión como la que pusiste, Raimundo, donde pues nos volvemos a identificar en todo ello. Por ello, es una fiesta que análogamente a lo que sucede en los viejos elementos religiosos, replica lo que sucedió de manera escenificada. En México tenemos muy claramente la idea de zonificación como un factor cohesionador. Las posadas es el mejor ejemplo de ello, pero sucede también en el caso del 15 de septiembre y bueno, de las fiestas de la independencia, donde se manifiesta este espíritu de distancia frente a un tipo de gobierno, ante una forma de gobierno, ante una forma de identidad y de cultura que está buscando señalar qué es lo nuestro en diferencia de lo otro, en diferencia de aquellos fenómenos tales como el ser sometidos por una potencia extranjera. Y entonces mucho de lo que pasa el 15 de septiembre tiene el valor de señalar que es qué es tanta autóctonos somos, contra quiénes nos vamos a diferenciar, y entonces a partir de eso ir generando una forma de cohesión. Ahora bien, esta ha cambiado históricamente y tiene muchos matices, ¿no? Incluyendo el hecho de que hay momentos, como toda buena historia que tiene que ver con religiones civiles, en ese sentido rusoniano, no siempre tiene mucha claridad, se nos encubre un poco en los orígenes del mito y pasa por varios asuntos. ¿Desde qué se gritó? O sea, depende del historiador que se señale, el grito va a tener muchos matices. Algunos dicen que tiene que ver más con la coyuntura que tenía la Nueva España ante la invasión que en España estaba viviendo Francia. Y entonces decía, no, es que lo que el prócer que realizó el famoso grito, a saber, el cura Hidalgo, gritaba era la defensa de Fernando VII ante las potencias invasoras de Francia. Y entonces ahí daría un matiz específico de defensa de España, lo que queremos es ser bien tratados por España. Otra es, ¿qué tan católico fue el grito? Porque también hay esta disputa, ¿no? Dijo viva la Virgen de Guadalupe. Incluso las últimas, que son las que, por ejemplo, más o menos podemos identificar con Juan Aldama y sus declaraciones, señalaba esto de defender la patria, de acabar la opresión y acabar los tributos. Pero incluso aquí hay otra cosa interesante, que esta es de las más o menos aceptadas, la invitación que dijo que cuánto les iban a dar, les iba a pagar a quienes siguieran al cura Hidalgo, ¿no? Porque en realidad es un levantamiento casi local. A O sea, ver, perdón, no escuché. ¿Cuánto les iban a dar? ¿Por qué? ¿Cuál fue la palabra?
Te lo leo. El que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie, 4 reales. O sea, incluso el costo. Déjate el dinero, ¿no? Lo que importa es, entonces, hay la polémica de si este elemento fundacional fue un acto de acarreo, fue un acto de convicción, fue un acto de disputa frente a España o fue en realidad un acto de defender a España. Fue un acto contra la religión o al contrario, fue una defensa de... Y entonces, por eso se vuelve tan interesante incluso los comentarios que ella ha dicho el prócer, a saber, el cura Miguel Hidalgo. Lo que sí podemos saber de él es que él viene de toda una tradición, estudió en la escuela nicolaita y por tanto, ahí hay una fuerte tradición de filósofos jesuitas que sí están pensando el carácter del mexicano y por qué no debería ser... oprimido frente a otro tipo de grupos. Por lo mismo, sería difícil aceptar que una persona que tiene ese tipo de información estaría defendiendo a España por sobre las condiciones de lo que está, el mexicano, por sobre las condiciones de opresión de Europa. Qué importante lo que nos acabas de decir. ¿Ya escuchó usted lo que dijo el catedrático, el maestro Jonathan Melgoza? Fíjese, nada más, Jonathan Melgoza Juárez, fíjese, de quién sabe si a lo mejor también fue un acarreo, el que me siga a pie, ahí va una lana, te lo voy a poner así, ¿eh? Ahí le van 1,000 pesos el que me siga a pie y el que me siga a caballo, 5,000 pesos. Imagínense nada más, datos históricos que usted y yo no sabemos, cuánta certeza de lo que comentas, porque sí es cierto. También cuando se habla de las Sagradas Escrituras, que son, ahora sí que lectura obligada por todos, más allá de las creencias religiosas o no, dicen, es que los libros se hicieron de acuerdo a quien los escribió. Y tienen mucha razón. Ahora, vamos a dejar el sincretismo por un lado, vamos a dejar la historia por otro lado, vamos a venirnos al tiempo actual. Esas arengas, yo me acuerdo cuando estaba el PRI en el gobierno, son unas arengas muy específicas. Llega el PAN y las modifica. Llega el otro panista y las modifica, pero viene Andrés Manuel, llega a la izquierda y las modifica. Como que nos dan exactamente, de acuerdo al que esté en ese momento en el poder, es lo que nos va a dar, es lo que vamos a absorber, es lo que nos van a ilustrar. ¿Esto es correcto? ¿Se vale? ¿O ahora sí que el que paga manda, el que tiene el poder que se determina? Dice Hans Blumenberg en el trabajo sobre el mito que los mitos nunca se quedan estáticos, nunca son marmóleos, se modifican fuertemente y entonces el mito se reactualiza. El caso del mito político de la independencia mexicana a través de esa arenga es muy sintomático de todo ello. Partamos de este grupo, o sea, pensemos cómo ha cambiado la fiesta de la independencia. De los 20, de cuando empieza más o menos, que es creo que del 16 o 12, ahorita se me fue la idea que empieza, creo que Aldana a decir que a empezar los primeros gritos, a lo que va a suceder más adelante, que es muy sintomático del país en los 20, 30, 1820, 1830, que tiene ciertas dificultades, es solo fiestitas. En los 40, cuando está la pérdida de México, de California, Texas, entre otros momentos, cambia la fiesta y se vuelve de hecho muy austera porque a la gente ya no le importa tanto. Es a partir de finales del 19 y hasta inicios del 20 cuando empieza a volverse importante, especialmente gracias al impulso que le da Porfirio Díaz y entonces le da un sentido unificador y cohesionador fuerte, pero también tiene que ver con que tiene a un personaje muy cercano que se da cuenta del valor de la cultura, como es Vasconcelos, ¿no? Entre otras personas, y entonces se da cuenta de la fuerza con la que esto puede impactar. Ahora bien, y ya para ir acercándome a lo que dices, entonces significa que se va a actualizar a las diferentes exigencias políticas. El PRI, digo, no es menor que su frase sea, la cumpla o no, es el revolucionario institucional. Y entonces trataba de mantener ciertas prácticas, ciertos rituales que más o menos trataban de continuar. El PAN, que además piensa que, por ejemplo, yo recuerdo cómo hubo los cambios de libros de texto para ya no decir colonia y decir virreinato, que incluso es un consenso académico relativamente viable decir virreinato, pero es importante que se haya modificado ese uso lingüístico porque colonia suena muy opresivo y virreinato solo es administrativo y de eficiencia. Pero también con esto cambian los gritos, ya no tiene esa enemistad, se dan cuenta otros tipos de elementos y se da cuenta que Fox, que este grito también es una arenga a decir, estas son mis improntas políticas con las que yo quiero defender y con las que yo estoy pensando cómo reformar esto. Calderón no hizo tanto hincapié en ello, Fox es más notable, Peña Nieto recupera medianamente ciertos elementos, aunque recupera más figuras históricas, incluyendo el famoso momento donde hizo el corazoncito de forma errada a Peña Nieto. Sí. Y
incluso el lugar en el que él asiste. Bueno, el caso también de Calderón es interesante porque a él le toca el bicentenario y también tiene ciertos matices y problemas asociados a ello. Pero lo interesante es con Andrés Manuel, con esta narrativa, que puede ser verdadera o no, y que cada quien puede defenderla o no, de que es una nueva transformación, pero que es la cuarta, y que toma como cimiento las anteriores, toma un nivel de respeto por lo que existía antes en términos de la arenga discursiva política, pero también recupera la idea de estamos nuevas expresiones transformadoras y da nuevos gritos, integra nuevos elementos y se vuelve parte del ideario político a alcanzar. Y eso es muy ejemplar respecto a lo que decía de Blumenberg, el mito, tomando al grito como un elemento mítico para nuestra política, se retoma y se reabre. Por eso es tan interesante lo que ahora va a suceder con Claudia Sheinbaum. Es porque además no solamente está una mujer al frente, sino por primera vez una mujer va a ser ante la que todo el ejército mexicano, en calidad de jefa suprema del ejército, va a tener que mostrar su lealtad. Y eso también es una reafirmación de que tanto la fiesta del 15 y 16 de septiembre está viva, como que también la historia se va cambiando y retransformando, y que eso siempre pasa así. O sea, no podemos regresar ya al pasado, siempre se va a transformar, para bien o para mal, nos puede gustar o desagradar, pero es un ejemplo de cómo desde la ritualidad política, desde esta religión civil, se está dando cuenta de cómo la historia está transformándose. Apuesto, y si hay gente del público, le tomo, apuesto a que la presidenta va a decir en las arengas, en su grito, ¡vivan las mujeres! Estoy segurísimo que lo va a poner, lo va a decir. Es más, a ver si después ya del programa, la próxima semana, estamos platicando, catedrático. A ver, otro tema interesante. Me ha tocado el 4 de julio en Estados Unidos, los gobiernos de allá me invitaban por la posición que yo tenía en los medios de comunicación. Allá también son muy patriotas, pero el color y el sabor que le ponemos los mexicanos, es más, voy a hacer una pregunta al catedrático para dejar un poquito la formalidad. ¿Cuál es el platillo que más le gusta al maestro Jonathan el 15 de septiembre? ¿Cuál es el platillo que más le gusta? El pambazo, sin duda. Creo que los pambazos son lo máximo. Pero además de eso, y fíjate que es bien interesante lo del 4 de julio, porque el que acaba de pasar recientemente con el momento de Trump, y que también deja ver cómo es la ductibilidad que aplica en cada momento, ¿no? Y regreso a México, el pambazo me parece, y además es muy sintomático. Verde, blanco y rojo el pambazo, ¿eh? Verde, blanco y rojo. Digo, el chile en nogada, ¿sí? O sea, la reproducción del elemento simbólico puesto en la comida. El otro asunto es la música ranchera que nos recuerda que México con el que nace es un México que nace desde el campo, que nace desde el agro y de ahí se va formando. Por eso oímos a José Alfredo, oímos canciones rancheras y se van actualizando conforme el paso del tiempo, ¿no? Hoy en día ya oímos Peso Pluma y ya no tendremos problema en oír a Michael Jackson o a Taylor Swift, junto con algunas de José José o las de Javier Solís al mismo tiempo y aparejadas. Catedrático, escucha lo que dice Katia, no se les pase el pozole verde, blanco y rojo, las tostadas verde, blanco y rojo, platillos infaltables y el chile en nogada, pero sí lo tocamos. Tú que dijiste chile en nogada, entonces para esta persona que nos llamó, pues que no se nos pase, y sí, Katia tiene mucha razón, el pozole también es verde, blanco y rojo, el grano blanco, digo, ya cada quien le pondrá la lechuga, el queso, hijo, se me está haciendo agua la boca, el rábano es rojo, no, hombre, ya se me está haciendo sabroso. Ahora, tamales verdes, tamales rojos. Los tamales rojos, los tamales verdes, pero decías también de la música. Ese es otro aspecto. Por ejemplo, la festividad del 4 de julio, que me ha tocado en Estados Unidos, la de Francia me ha tocado. Sí, son muy simbólicos y muy bonitos, espectaculares, pero la música mexicana tiene un diferenciador bastante grande. Creo que eso es en lo que los mexicanos le damos como la autenticidad a nuestra celebración. Y no es para menos, o sea, partimos de una república que parte mucho de lo emotivo. Los grandes estudios de Octavio Paz, de Samuel Ramos, dejan ver la vinculación que tiene frente a países, por ejemplo, digo, no es menor o mayor la influencia o el respeto que tiene el pueblo estadounidense, pero que se forma a partir de un sincretismo político, un sincretismo migrante que se va generando y que va haciendo sus justificaciones a partir de lo que nacen sus padres fundadores. Te pongo un ejemplo en el nivel derecho. Mientras que todavía en México tenemos la idea de cómo el digesto se integra, toda la tradición del derecho romano se integra con las usos y costumbres locales, allá tiene más que ver con
las afirmaciones que los primeros jueces fueron determinando y se van integrando. De ahí, por ejemplo, la aparición tan importante de sus enmiendas, porque es una forma dialógicamente diferente en los que ellos vinculan con su tradición y que en México tiene más que ver con cómo juntamos el pasado, el futuro, pero también nuestro contexto. Catedrático, lo que dice José Juan, un saludo y te felicita, y dice, pregúntale a tu invitado y que se comprometa. ¿La presidenta va a llenar las expectativas con su grito el 15 de septiembre, sí o no? Que tú digas si va a llenar las expectativas, va a cumplir, él dice llenar las expectativas. ¿Qué dirías tú? Tiene Te lo pregunto a ti en particular. Tiene del 80-85, tiene del 75-85% de popularidad Claudia Sheinbaum en este momento, por cuestiones coyunturales. Yo creo que esta situación le da un capital y que yo creo que sí lo va a hacer por una, el apoyo que en este momento tiene, y dos, creo que está en su momento de poder hacer discursos óptimos para ello. No dudo que Claudia es una mujer que tiene tanto pros como contras. Digo, por un lado podemos ver que tiene un gran discurso, es una mujer es una mujer con un gran nivel de instrucción, es una mujer con mucha experiencia. Por otro, es una mujer que también tiene una sombra que pisar, una serie de dificultades, algunas dificultades en carisma, pero que esos pros y contras creo que los sabrá catalizar muy bien para este momento, especialmente el apoyo que tiene de la gente. Alberto Sánchez dice, no se hagan, les faltó el tequila y el mezcal, una bebida tradicional mexicana. El pulque. El tiempo se me termina, catedrático. Qué gusto platicar contigo. La verdad es que nos das mucha luz. Eso, la verdad, a nosotros nos ayuda mucho, pero creo que al público, al auditorio, le das guía. Pues yo te deseo que te la pases muy padre este 15 a todos los mexicanos, que se la pasen a todo dar, todo con medida, por supuesto, nada con exceso. Y sí, tenemos una situación, es que hay dos preguntas, pero el tiempo se me termina con relación a lo que pasó que no se tendría que hacer el grito. Creo que es una situación lamentable, muy lamentable el accidente de la pipa, pero bueno, esto es una situación diferente. Sí, por supuesto, una pena muy grande para los deudos, para los familiares, pero creo que es una celebración que México sí la tiene que hacer. Un gusto, estaremos en comunicación y que viva México, catedrático. Un saludo a todo tu auditorio, cuídense mucho. Las plagas solo son para los Adams. Fumiga ahora, llámanos o envía un mensaje.